El día de hoy vamos a hablar sobre la profecía autocumplida. ¿Y qué es eso de la profecía autocumplida? Pues no es nada más y nada menos que el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra persona basada en la imagen que esta persona tiene sobre la otra. Es decir, sus creencias, las creencias de la otra persona pueden influir en el rendimiento de la otra persona. Miren, qué importante, ¿no? Y qué interesante. Este efecto también se le conoce como la profecía autocumplida, porque lo que yo espero que suceda en la vida de la otra persona, con el paso del tiempo y con los estímulos correctos y adecuados, eso se hará realidad. Qué importante, ¿no? Interesante saber esto. Pues su origen tiene que ver con la mitología griega. Eh, Dice que Pigmalión fue un famoso escultor que terminó enamorándose locamente de una de sus esculturas. Y esta escultura se llamaba Galatea. Mire, tal fue el amor que sentía este Pigmalión que pidió a la diosa Afrodita pues que esta escultura se haga de carne y hueso. Y Afrodita, muy conmovida, no por el deseo, por el amor, por la pasión que sentía Pigmalión, finalmente le otorgó vida a esa escultura, transformando a Galatea en un ser humano. Miren qué bonito. Y fruto de ese amor, pues Pigmalión, bueno, se casó con ella, fruto de ese amor nació su hija llamada Pafo. Y la expectativa que tenía Pigmalión sobre su escultura terminó finalmente haciéndose una hermosa realidad, como un cuento de hadas, ¿sí? Efectivamente, si nosotros hacemos un pequeño balance de aquellas personas que han estado en nuestras vidas, ¿sí? A lo largo de nuestra existencia, y cómo sus creencias sobre quiénes o cómo somos pues nos han afectado directamente. Nos daremos cuenta entonces que el efecto Pigmalión ha estado tan presente en nuestras vidas de manera positiva y también de manera negativa. Entonces, si alguien nos valora, va a aumentar nuestra posibilidad de éxito. Si alguien nos valora, si alguien nos anima, nos considera y cree que somos capaces de alcanzar determinados objetivos, estará contribuyendo a que nosotros generemos realmente esas creencias que se les conocería en este caso creencias potenciadoras, ¿sí? Es decir, esas creencias positivas acerca de nosotros que nos permitan alcanzar sueños, objetivos y aumentar también nuestro rendimiento. Pero si por el contrario, una persona no es capaz de percibir en nosotros habilidades o simplemente no confía en nuestras capacidades para alcanzar lo que deseamos, también eh, contribuirá negativamente en nuestra vida, ¿sí? En nuestra autoestima y por supuesto en esa capacidad de que nosotros podamos conseguir lo que estamos deseando, generando en este caso pues esas creencias que nos van a limitar. Mire qué interesante, ¿no? Realmente esto es algo impresionante, pues de pronto lo vivimos, pero no hemos tenido la conciencia de cómo se han formado esas creencias limitantes y de cómo también podemos nosotros contribuir en el bienestar de otras personas. Entonces, este efecto Pigmalión puede generar cambios en la actitud de la persona para lograr lo que desea. En tal virtud, pues nosotros debemos ser esos generadores de creencias positivas hacia las otras personas. Al igual que, pues a nosotros mismos en primer lugar. Por supuesto, recuerden ese diálogo interno. Recuerden esas palabritas que nos repetimos muchas veces. Ay, no, qué miedo, no puedo hacer esto, no me siento capaz. Es importante que nosotros también apliquemos el efecto Pigmalión en nosotros. ¿Sí? Seamos conscientes del papel influyente que nosotros tenemos
sobre los demás y sobre todo sobre nosotros mismos, sobre nuestra autoestima. Y eso nos va a permitir realmente contribuir y que las personas que estén a nuestro alrededor consigan aquello que desean, aquello que están buscando, ¿sí? Pues me gustaría recordar uno de los ejemplos que realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Y que de hecho, pues así entendí este efecto del Pigmalión. El efecto Pigmalión, por ejemplo, en la educación. Y es en este campo realmente donde más se ha estudiado este efecto, donde se ha descubierto pues los beneficios del efecto Pigmalión. Una de las investigaciones más importantes es más o menos en 1968, ¿sí? Se realizó en una escuelita, en un entorno escolar, eh, y es así más o menos. En esta escuela se informó a un grupo de profesores que sus alumnos pues tenían que pasar por una cierta evaluación para evaluar sus capacidades intelectuales, ¿sí? Una prueba que nunca se realizó. Y más tarde se les indicó de manera inventada, ¿no es cierto?, cuáles habían sido los resultados de aquella prueba, de aquella evaluación, afirmando pues que las personas que habían adquirido mayor rendimiento iban a tener un curso especializado de 8 meses, y en los que esas personas que alcanzaron aparentemente la mayor nota, pues iban a participar de un curso de superdotados, ¿sí? Pues efectivamente se les entregó las calificaciones y los profesores asombrados porque ya conocen a sus alumnos. Entonces les empezaban a dar los nombres de quienes habían clasificado a este curso de superdotados y bueno, eran estudiantes, claro, todo esto era inventado, ¿no? Para ver qué efecto producía este efecto Pigmalión y pues para sorpresa que eran la mayoría de estudiantes pues normales, ¿no? Normales, comunes y corrientes. Pero cuando empezaron o cuando pasaron a ese ciclo, a ese entrenamiento de superdotados, ¿sí? ¿Qué creen que pasó? El efecto Pigmalión surtió efecto sobre la vida de estos muchachos. Empezaron a tratarles como superdotados, empezaron a alimentarles, a llamarles, a vestirles, ¿sí? Y ese efecto, esa profecía que tenían estas personas sobre ese grupo de estudiantes, pues llegó precisamente a dar efecto, ¿sí? A dar efecto. Al cabo de los 8 meses, pues estos estudiantes alcanzaron un nivel cognitivo súper elevado, impresionante. También se ha investigado este efecto Pigmalión en la empresa, en las empresas, ¿sí? Pues dando como resultado mejoras en la productividad, ¿sí? De esta empresa. Miren qué impresionante. ¿Cuánto podemos nosotros afectar? No solamente a los trabajadores que están en nuestro entorno, de pronto familiares, sino también a nuestros hijos. ¿Qué tal? El efecto Pigmalión lo podemos practicar en la casa, pero debemos tener mucho cuidado de este efecto porque puede provocar serios daños. Eh, Puede provocar, pues miren, el resultado muchas veces de lo que nosotros somos. Tal vez alguien, no sé, profesores, compañeros de escuela, de colegio, tal vez no creían en nuestro potencial, no creían en nuestras capacidades y tal vez nos etiquetaron, ¿sí? Y digo que el efecto Pigmalión lo debemos manejar en la casa porque pues somos nosotros como padres esos seres que debemos influenciar positivamente a nuestros hijos. ¿Qué expectativas tiene usted de sus hijos? ¿Qué expectativas tiene también usted de su esposo, de su esposa? Es importante que entienda, el efecto Pigmalión pues realmente existe, ¿sí? No podemos tapar el sol con un dedo, pues es muy positivo este tema si es que lo enfocamos desde el lado positivo. Así que, ¿cuáles son sus expectativas sobre sus hijos? ¿Los considera pues como esos superhéroes, tal vez, hablando en el lenguaje de ellos? ¿Sí? Los considera como los mejores hijos, personas exitosas, personas triunfadoras, personas maravillosas, ¿sí? Yo recuerdo una historia cortita.
en la que un padre todas las noches antes de dormir se acercaba a la cama de su hijo y le decía, en su lenguaje, le decía, eres mi superhéroe, eres mi Batman, eres mi Superman, eres mi Spider-Man, eres mi Iron Man. Todas las noches le repetía lo mismo. Claro, su hijo pues tenía y gozaba de una autoestima extraordinaria y se sentía el mejor de todos. Y de hecho su rendimiento escolar, su rendimiento académico se notaba. Una noche el padre pues se quedó en una junta muy importante hasta altas horas de la noche y no pudo llegar a tiempo para decirle lo que comúnmente le decía a su hijo. Así que su hijo pues esa noche no pudo dormir, regresó su padre y lo encontró todavía despierto. Le dice, mi hijo, pero ¿qué haces a esta hora despierto? Papá, es que te extrañaba, me hacías falta. No había quien me diga lo que realmente soy. Y miren, y esta pequeña historia pues nos hace entender algo, que si usted no les dice algo positivo a sus hijos, pues otras personas lo harán y no precisamente será positivo. Y de la misma forma, si usted no se dice algo positivo, otras personas lo harán. Y de hecho la sociedad que le gusta criticar, juzgar, analizar, señalar, pues estará pendiente de lo que usted eh, no haga. Sí, así que le invito a que practique el efecto Pigmalión, la profecía, esa profecía cumplida, ¿verdad? Entonces, eh, posibles consecuencias negativas del efecto Pigmalión. Este efecto también, como les dije, pues puede producir, ¿no es cierto?, un efecto nocivo. ¿Cómo? Haciendo que probablemente esa expectativa negativa que yo tengo con mi hijo, puedo descargar de pronto mi frustración sobre mi hijo, diciéndole que pues no sirve para nada, que es un inútil, un pequeño mensajito que usted diga equivocadamente, pues va a causar realmente algo extraordinario en la vida de esa criatura. Lo mismo de pronto con su pareja, lo mismo con sus hermanos, con su entorno. Sí, de hecho, pues la mayoría de parejas pues sufre de esto. Lo llaman violencia psicológica, ¿no es cierto? Maltrato psicológico. ¿Sí? Aquí me dice que soy una inútil, que no sirvo para nada, que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, ese es el efecto Pigmalión y claro, esa persona de pronto termina pues realmente con un gran problema de autoestima que necesita la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, porque realmente está destrozado. ¿Sí? Eso pasa entonces desde el lado negativo. Así que ahora que ya sabemos lo que significa el efecto Pigmalión, ¿no? Y gracias a esa neurociencia que nos habla y que nos hace conocer de todo ese tipo de situaciones, pues debemos llenarnos de confianza, debemos trabajar realmente de manera positiva, primero en nuestras vidas, porque imagínense, eh, si usted consigue una persona que le motive, que le aliente, un mentor, ¿sí? Un coach, pues le contagia esa confianza, ¿sí? Le contagia esa seguridad. ¿Saben qué pasa? Nuestro sistema límbico acelera la velocidad de nuestro pensamiento, incrementa nuestra lucidez mental, nuestra energía y en consecuencia nuestra atención, nuestra eficacia, nuestra eficiencia. O sea, se notan instantáneamente mejoras en nuestro cerebro. Si alguien que tenemos cerca de pronto nos motiva, nos anima, nos valora, nos transmite que sí podemos conseguir todo lo que nos planteemos, pues hará que generemos en nosotros esas creencias positivas, esas creencias que nos potencien, ¿sí? Y esto pues nos impulsará a alcanzar nuevas metas, a alcanzar nuevos objetivos. Miren qué poderoso el efecto Pigmalión. Pero también, por lo contrario, si una persona que tenemos cerca no confía en nosotros, ni en nuestras habilidades o capacidades, pues hará que se formen esas creencias que nos limitan, que nos incapacitan, que nos van a afectar de manera negativa nuestra autoestima y por lo tanto, pues nuestra capacidad para hacer las cosas. Por eso es importante que usted se aleje de esas personas tóxicas, se aleje de las personas que no creen en usted, que no confían en usted, que siempre están ahí pues para, de pronto para criticarle, ¿sí? Para hacerle la vida difícil.
Ahora que nosotros somos conscientes de este efecto Pigmalión, pues todas las palabras, todos los gestos, todas las creencias, todas las acciones influyen en la vida de la otra persona. ¿Por qué no utilizamos este conocimiento? ¿Por qué no utilizamos todo esto para reforzar esas capacidades? Para reforzar esa autoestima, para mejorar la vida de las demás personas, empezando por las mías. Recuerde que a la primera persona que tengo que influir positivamente es a mí mismo. Si usted no se dice cosas positivas, otra persona lo hará y no realmente será positivo. ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ahora? ¿Sí? Te dejo un fuerte abrazo.